hoy quiero compartir o empezar compartiendo una historia que a lo mejor algunos de ustedes quizá la han escuchado antes, pero quiero que a través de ella podamos reflexionar un poco de la manera que podemos buscar a Dios. Sí, a través de esta historia quiero que podamos reflexionar un poquito de cómo usted y yo podemos buscar a Dios. Y esta es la historia de un leñador muy trabajador que se presentó un día a una oferta de trabajo para ir a un bosque. Y cuando la empresa vio que este hombre era una persona con mucha energía y muy motivado, lo contrataron inmediatamente. Y el jefe de este hombre le dio un hacha y lo mandó a cortar árboles. Y cuando él terminó el primer día, el dedicado hombre leñador había logrado cortar 18 árboles. ¿Sí? Esto era como una cifra bien impresionante para aquellos tiempos, de acuerdo a esta historia. Pero este hombre leñador era muy trabajador y él quería demostrar que él podía hacerlo todavía mucho mejor. Y al día siguiente, él salió a batir su propio récord, pero al final del día, este hombre solo pudo terminar cortando 15 árboles. 15 árboles, y conforme pasaban los días, este leñador se esforzaba mucho más por tratar de superarse. Pero ¿sabe usted que conforme pasaban los días y a pesar de gastar tanta energía este hombre cada día lograba cortar menos árboles? Y desesperándose, este hombre fue a hablar con su jefe y le explicó lo que estaba sucediendo. El hombre le dijo a su jefe: no puedo entender lo que pasa, señor, porque por más que me esfuerzo, corto menos árboles cada día. Y el hombre que lo había contratado lo miró y le hizo una pregunta, le preguntó y le dijo: ¿cuánto haces que no afilas el hacha? El hombre que lo había contratado le dijo: ¿cuánto tiempo hace que no le sacas filo al hacha, que no afilas tu hacha? El leñador dijo: ¿afilar el hacha? Dijo: no, yo no tengo tiempo para hacer eso. Yo no tengo tiempo para afilar el hacha porque estoy muy ocupado cortando árboles. Y le cuento esta historia corta porque a usted y a mí muchas veces nos ocurre lo mismo. Leí esta historia adentro, eso me atrasé un poquito, porque la había leído antes, la estaba buscando para poder a través de esto hablarle por medio de la palabra del Señor. Y por eso le digo que le cuento esta historia, porque a usted y a mí muchas veces nos ocurre lo mismo. Estamos tan ocupados corriendo de un lado para otro que no tenemos tiempo, o bien que no dejamos tiempo para cosas realmente importantes para nuestras vidas. Y es porque usted y yo sabemos que estamos en un mundo de consumismo, ¿cierto? Un mundo que no solo de consumismo, sino que nos consume también a nosotros cada día. Ya, y que ese consumismo nos ha llevado a ahogarnos muchas veces en nuestras propias preocupaciones para poder cumplir con todos nuestros propios deseos, o muchas veces con nuestros propios compromisos que asumimos. El tiempo no nos alcanza, la tecnología nos envuelve todos los días, porque usted sabe que cuando estamos en un tiempo en donde gran parte del tiempo mucha gente lo pasa solo en los celulares. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Y muchas veces nosotros mismos nos pasa, de repente estamos sentados o de repente estamos en algo y tomamos el celular y no nos damos cuenta y estamos un ratito en el celular, pero ese ratito, más otro ratito y otro ratito en el día, y cada tiempecito que vamos teniendo, al final, cuando sacamos cuenta al final del día, hermanos, han pasado muchas horas. Y no se asuste, porque no es solo usted, de repente a uno también le pasa. Y uno ha perdido mucho tiempo en realidad a través de la tecnología. El tiempo no nos alcanza, la tecnología nos envuelve todos los días. ¿Y sabe qué es lo más preocupante de todo eso? Es que vivimos el día a día, pero sin tener un objetivo claro. ¿No le ha pasado a usted que de repente está enfrente del celular y pasó el tiempo, pasó la tarde y al final dice: oh, no hice nada? Oh, no hice ni una cuestión hoy día, no hice nada. Porque no teníamos un objetivo claro, ocupamos el tiempo en aquello que teníamos. No se asuste, si a todos nos pasa, por eso le digo. Vivimos el día a día sin tener un verdadero propósito de vida, sin tener metas, sueños. Nos ocupamos en todas nuestras actividades y en las horas de la noche, cuando hacemos un balance de lo que hicimos en el día, si es que lo podemos hacer, porque muchas veces estamos ahí metidos en el celular igual de nuevo, nos damos cuenta que lo verdaderamente importante que teníamos que hacer muchas veces no lo hicimos. Escúcheme, porque estuvimos ocupados por la tecnología. Que a pesar de correr de un lado para otro, no fuimos tan productivos como pensamos,
O peor aún, porque a lo mejor sí fuimos productivos. Escuche esto. A lo mejor sí conseguimos lo que queríamos, pero al final del día caminamos con un vacío inmenso igual en nuestro corazón. Sí, conseguimos lo que quisimos, pero al final seguimos con ese vacío dentro nuestro. Al final del día terminamos con una necesidad que no hemos podido satisfacer a pesar de haber logrado aquello que queríamos. Sí, nos pasa eso. De repente corrimos para allá, corrimos para acá, y menos mal que lo alcancé a hacer. Pero terminó cansado, agotado, con un vacío en el corazón, y al final lo que hizo, hermano, no, eso que hizo no tuvo la capacidad, ni tampoco pudo llenar ese vacío que había en usted. Al final del día terminamos con una necesidad que no hemos podido satisfacer a pesar de haber logrado aquello que queríamos. Y sabe usted que a lo mejor podremos lograr tener éxito en muchas cosas, porque podemos llegar a ser reconocidos, la gente nos puede admirar, a lo mejor nos destacamos en algo, o a lo mejor podemos llegar a tener una buena cuenta bancaria, quizás corriendo para allá, para acá, haciendo una y otra cosa. Pero a lo mejor en nosotros sigue habiendo un vacío que no se ha podido llenar. Porque cuánta gente, escúcheme, con muchos recursos, corriendo todo el día, aún tienen vacíos dentro de ellos. Que aún todo ese recurso que ellos han reunido, que han juntado, no ha podido saciar, llenar ese vacío dentro de ellos. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que no tiene necesidad económica, pero tiene un vacío, escúcheme, emocional. Hay un vacío allí en su alma que no lo pueden llenar, aunque corran de aquí para allá, aunque logren ciertas cosas, no pueden llenar ese vacío. Por eso que a pesar de tenerlo aparentemente todo, muchos sufren de estrés, muchos sufren de depresión, muchos no le encuentran sentido a la vida, y a pesar de sentirse así, a pesar de sentirse de esa manera, ellos siguen y siguen adelante y no paran. Continúan con la vida que tienen, siguen haciendo lo mismo, siguen corriendo de un lado para otro y no paran. Y ese vacío cada día se hace más grande en la vida de ellos. Cada día hay un vacío mayor con el cual empezaron, porque no se han detenido, sino que siguen corriendo, buscando lo mismo, cuando eso que ya buscaron no tuvo la capacidad de poder llenar aquello que ellos querían llenar dentro de ellos. Y sabe usted que usted y yo deberíamos hacer un alto en nuestro camino para poder reflexionar en esto. Porque Jesús nos habló de esto. Yo le hablo un poco de todo esto, pero vamos a ir a una palabra que es muy corta, muy sencilla, y Jesús nos habló de esto. Y nosotros, como Dios nos habló de esto, y esto está en la Escritura, es necesario que usted y yo aprendamos un poco de aquello. Porque Jesús nos habló de esto. Por eso usted y yo deberíamos hacer un alto en nuestro camino para poder reflexionar en qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Porque lo más importante, por sobre todas las cosas, es Dios. Escúcheme, lo más importante por sobre todas las cosas es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único que puede llenar esos vacíos que hay en nuestra vida. Dios es el único que puede llenar esos vacíos que hay en nuestra alma, en nuestro ser interior, los cuales muchas veces no lo llena el dinero, no lo llenan las cosas. Hermano, no lo llena la gente, porque ellos no pueden llenar aquel vacío ni satisfacer aquella necesidad que muchas veces hay en nosotros. Porque lo más importante, sobre todas las cosas, es Dios. Escúcheme bien, ese Dios. Por eso que dejar de buscar a Dios por falta de tiempo es como tomar el auto para salir de paseo, hermano, y por no buscar echarle benzina, y no buscar echarle benzina solo porque vamos apurados. ¿Le ha pasado a usted? Usted hace eso, que agarra el auto para salir de paseo y no se fija si el auto tiene benzina o no. Y si se da cuenta que no tiene benzina, a usted el apuro no lo lleva a salir así. Sino que usted dice, no, tenemos que sí o sí pasar a echar benzina primero, ni por muy apurado que ande, ¿o no? Cierto que sí, ni por muy apurado, atrasado que vaya. Usted mira y dice, no, tengo que echarle benzina. ¿Por qué? Porque si no, ese auto no lo va a llevar al lugar donde usted desea llegar. No lo va a llevar, ¿cierto? Porque va a pararse, se va a detener en cualquier momento por falta de benzina. Y muchas veces dejar de buscar a Dios por falta de tiempo es como salir así, es como ver el auto que le falta benzina y querer llegar a un lugar lejos sin detenerse, sin tomarse el tiempo de echarle el combustible que necesita para poder llegar al lugar que usted anhela llegar. Por eso que dejar de buscar a Dios por falta de tiempo es como tomar el auto, le decía, para salir de paseo y no buscar echarle benzina solo porque vamos atrasados.
Y Dios es el único que puede satisfacer la necesidad de cada persona. Dios es el único que puede llenar, mi hermano querido, aquellos vacíos que hay en nuestra vida. Esos vacíos que a lo mejor usted ha tratado de llenar de muchas maneras, pero que no ha podido, porque el único que puede hacerlo es solamente Dios. Vacíos que hemos tratado de llenar con muchas cosas, pero el único que puede llenar esos vacíos, escúchame, que las cosas no lo llenan, es solamente Dios. Mateo 7 dice que la gente se admiraba cuando Jesús hablaba, y la gente se admiraba porque solo Jesús, escúcheme, tiene palabra de vida eterna para nosotros. Por eso cuando Mateo 7 dice que se admiraba la gente de las maravillas de cómo hablaba Jesús, de la sabiduría que había, escúcheme, la gente realmente no se admiraba solo de la sabiduría que tenía Jesús para hablar, sino que de las palabras que salían de Jesús, porque cada palabra que salía de Jesús eran palabras de vida. Claro, eran palabras de vida. Mateo 7 dice que la gente se admiraba cuando Jesús hablaba, y la gente se admiraba porque solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Vamos a Mateo 7, 28 y 29. Vamos a tomar estos dos versos y vamos a ir más adelante con lo que Jesús dijo acerca del tema que le estoy hablando. Mateo 7, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, de lo que enseñaba. 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridades y no como los escribas. Entonces escuche esto. Es esto lo que va a hacer que nuestra hacha se afile. Escuche bien. Es esto lo que va a hacer que tu hacha y mi hacha se afile. El que tú y yo recibamos esa palabra de vida. Escúcheme. Es que usted y yo recibamos esa palabra de vida, aprendamos de ella y podamos aplicarla a nuestra vida. ¿Sí? Podamos aplicarla a nuestra vida. Porque acuérdense la historia del leñador. Le preguntaron y él fue a preguntar y dijo: no sé qué pasa. Y el que lo contrató con la experiencia que tenía le dijo: ¿y le has sacado filo al hacha? ¿Cuánto haces que no afilas tu hacha? Y él dijo: no tengo tiempo de afilarla porque estoy muy ocupado cortando árboles, pero cada día su rendimiento era menor. Y no se daba cuenta, escúcheme, que la clave estaba en afilar su hacha. Como muchas veces nos ocurre a nosotros, la clave, escúchame, para que nos vaya bien en la vida, la clave para alcanzar lo que tenemos que alcanzar, la clave para poder cumplir nuestros sueños, cumplir nuestras metas, cumplir los propósitos que Dios tiene con nosotros, tiene que ver con saber escuchar esa palabra, con colocar a Dios primero y colocar esa palabra de vida que Dios tiene para nosotros en práctica en nuestras vidas. Porque esto es lo que va a hacer que nuestra hacha se afile. Porque la palabra de Jesús es una palabra que trae vida. Escúcheme bien, la palabra de Jesús es una palabra que transforma. Claro, la palabra de Jesús es una palabra que restaura, que renueva, y por sobre todas las cosas es una palabra que produce salvación y vida eterna en nosotros. Mateo 16, 26, Jesús dijo el porqué. Dijo: porque ¿qué aprovechará el hombre? Dijo, si ganare todo el mundo. Escúcheme bien, cuando le digo que la palabra de Jesús es palabra de vida y de vida eterna también, aquí Jesús respalda aquello. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará usted? Escúcheme, correr y correr y correr, si al final, mi hermano, va a perder lo que realmente y verdaderamente es importante para usted, lo cual usted debió cuidar. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Dice Jesús. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice aquí. Entonces, escuche esto, a lo mejor podemos correr de un sitio a otro. Claro, podemos dejar de buscar a Dios porque no tenemos tiempo. Pero la pregunta que debemos hacernos es, al final, ¿de qué nos va a servir? Dijo Jesús. ¿De qué va a servir que tú corras para allá, corras para acá? No tengas tiempo, escúchame, para afilar tu hacha, para fortalecer, para poder alinear, fortalecer, desarrollar tu vida espiritual. ¿De qué va a servir que corras de aquí para allá si al final vas a perder aquello? Vas a perder lo realmente importante y valoroso para tu vida.
Al final, ¿de qué nos va a servir? Dijo Jesús. Porque de nada vale tener todo el mundo y perder la vida, ¿no? ¿Sí o no? ¿De qué vale alcanzar el mundo si no vas a disfrutar por aquello que te esforzaste? ¿De qué vale llenar granero si hoy día vienen por tu alma? Porque de nada vale tener todo el mundo y perder la vida. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Mateo 16, 26 da a entender que nadie puede o podrá pagar lo suficientemente para recuperarla. O sea, perdiste tu vida y ya está. Y aunque hayas trabajado toda tu vida y hayas acumulado granero, hayas juntado todo lo que hayas juntado, cuando ya pierdes tu vida ya no hay nada más que hacer, no hay pago más para ella. No hay pago suficiente para poder recuperarla. Por eso Jesús dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, ¿de qué nos va a servir? Esa es la pregunta. ¿De qué nos va a servir correr de aquí para allá, de allá para acá? Hermanos, si estamos perdiendo lo más importante para nosotros. ¿De qué nos va a servir? Nos va a pasar lo mismo que le pasó al hombre de la historia. Por eso le invito para que le demos ese primer lugar en nuestra vida a Dios. Hermano, démosle ese primer lugar en nuestra vida al Señor. Porque de qué aprovecha que corramos, que busquemos, que queramos, que anhelemos, si no vamos a alcanzar lo verdaderamente importante para nosotros. Le invito para que le demos ese primer lugar en nuestra vida a Dios. No lo dejemos de buscar porque no hay tiempo o porque no lo tenemos, sino que busquémoslo por medio de su Hijo amado Jesucristo, porque eso es lo verdaderamente importante para usted y para mí. Por eso busquemos a Dios sin importar las circunstancias. Busquemos a Dios con un corazón humilde. Busquemos a Dios con un corazón agradecido. Pero escuche esto, pero también busquemos a Dios con diligencia. Porque puede ser que usted lo esté buscando con un corazón agradecido. Puede ser que usted lo esté buscando con un corazón sincero. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros el día de hoy, conforme a esta palabra, es: ¿lo estamos buscando con diligencia? ¿Lo estamos buscando con prontitud? ¿Lo estamos buscando todos los días? Porque podemos buscarlo con un corazón sincero. Podemos buscarlo con un corazón agradecido, pero la pregunta que hace Jesús, o lo que da a entender aquí, ¿lo estamos haciendo con diligencia? Porque Jesús pregunta: ¿qué aprovechará el hombre, dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso la pregunta es: ¿lo estamos haciendo con diligencia? ¿Estamos buscando a Dios con diligencia? ¿Lo estamos buscando con prontitud? ¿Lo estamos buscando todos los días? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos conforme a esta palabra el día de hoy. Porque Dios la presenta de esta otra manera y dice: ¿de qué aprovechas que estés buscando esto y no busques lo realmente importante? Y hagámoslo porque lo podemos hacer. Hermano, y usted y yo podemos buscar a Dios de muchas maneras, pero quiero tocar tres, y yo creo que son las más importantes. Como usted y yo podemos buscar a Dios. La primera manera es: leamos, estudiemos y meditemos en las Sagradas Escrituras. Escúcheme bien: leamos, estudiemos y meditemos en la palabra de Dios. Escúcheme, porque no hay otra forma de poder conocer a Dios, de poder escuchar a Dios, de poder saber lo que Dios requiere, si no es leyendo, estudiando y meditando en su palabra. Porque ¿sabe por qué nos cuesta tanto a nosotros buscar a Dios como Dios requiere, con la diligencia que requiere? Porque usted y yo solo oímos, y todos oyen. La pregunta es: ¿quién medita en lo que se oye? Porque si yo le pregunto a usted con el mensaje pasado se fue para la casa meditó estos días, escúcheme, antes de llegar acá, en lo que escuchó, por dar un ejemplo, en el servicio anterior. Porque es por no meditar. Todos oímos, los que estábamos acá oímos, pero no meditamos.
Y es cuando meditamos que Dios habla a nuestra conciencia. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, en lo que lees en las Escrituras, en la palabra de Dios, en lo que Dios nos habla, hermano, es ahí que usted y yo creamos conciencia. Es ahí que usted y yo creamos conciencia, responsabilidad. Conocemos la voluntad de Dios, crecemos y nos desarrollamos. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la palabra de Dios. Cuando usted la lee, escúcheme bien, cuando usted la lee, cuando usted la escucha, cuando usted la medita, ahí está la palabra de Dios, ahí está la voluntad de Dios para nosotros. La segunda manera es oremos a Dios todos los días. Yo le voy a decir por qué. Y orar, usted y yo sabemos que es conversar y hablar con Dios, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y para hablar con Dios debemos hacerlo, escúcheme, debemos hacer los mismos 2 ejercicios que hacemos cuando dialogamos con alguien, ¿o no? Cuando usted dialoga con alguien, ¿habla solo usted? ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué nosotros cuando buscamos a Dios, solo hablamos nosotros? Escuche, ya vamos en la segunda parte. Le dije que primero tenemos que leer, tenemos que estudiar, meditar en la palabra de Dios, porque Dios habla a nuestra conciencia. Segundo, tenemos que ir a orar a Dios. Como segundo, tenemos que orar a Dios. Y orar a Dios es hablar con Dios. Y hablar con Dios es hacer lo mismo que usted hace cuando conversa con su esposo. Usted le habla, pero también escucha. Usted habla, pero también escucha. Por eso que es importante meditar en la palabra de Dios, porque cuando tú meditas, Dios te habla. Cuando tú meditas, Dios habla a tu conciencia, Dios habla a tu corazón, Dios habla a tu espíritu. Y para hablar con Dios debemos hacer estos 2 ejercicios que hacemos cuando vamos a dialogar o conversamos con alguien. Hablamos, pero también escuchamos. Entonces, hermano querido, hagamos este ejercicio todos los días, el de orar a Dios, pero también tengamos momentos en donde vamos a dedicar a escuchar cómo Dios también nos habla. Por eso usted no se puede quedar solo con el mensaje, tiene que irse con la palabra, meditarla, estudiarla. A lo mejor yo de una palabra, de un contexto, le hablo de un par de versos, pero usted tiene que leer lo que hay ahí para usted, para poder meditar en lo que Dios quiere con su vida. Hay mucha gente que dice, pastor, es que a mí parece que Dios no me habla. No, es que tú no meditas en la palabra. No es que Dios no le hable, no meditan. Por eso salen y es como que el enemigo les lleva lo que el entendimiento de ella. Por eso cuando uno dice, hermano, ¿y se acuerda el mensaje pasado? No nos acordamos, pero si yo le pregunto qué fue lo que hicieron la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Y sabe por qué? Porque meditamos en lo que hicimos, en lo bueno que estuvo, en lo rico que estuvo, lo que haya sido. ¿Sí? Pero no hacemos lo mismo, escúcheme, no hacemos lo mismo con la palabra. Y oramos a Dios, y oramos a Dios, y oramos a Dios, y oramos a Dios. Y Dios, ¿cuándo oímos a Dios? ¿Cómo lo vamos a oír? Si Dios nos habla por su palabra, ¿o no? Y si Dios nos habla por su palabra, entonces tenemos que meditar en lo que Dios nos dice, ¿no? Entonces hagamos este ejercicio todos los días, el de orar a Dios. Pero también tengamos momentos en donde vamos a dedicarnos a escuchar cómo Dios también nos habla y lo que quiere de nosotros. Y usted y yo sabemos que Dios nos habla a través de su palabra. Y para que Dios nos hable a través de su palabra, escuche esto, es necesario hacer lo tercero. ¿Y sabe qué es eso? Eso es meditar en eso que hemos leído. Escúcheme bien. En lo que hemos estudiado y en lo que se nos ha predicado también de la Biblia. Tenemos que meditar en eso. ¿Sabe cómo crece el creyente cuando medita la palabra? Por eso a Ezequiel Dios le dijo, mi palabra es más dulce que la miel. O sea, es algo que usted tiene que meditar, saborear. Usted cuando hay algo dulce, algo rico, no se lo echa a la boca y se lo traga. No, usted lo tiene ahí, ojalá que el dulce no se acabe.
Porque si no, ¿cómo Dios nos va a hablar? Si no es a través de lo que hemos leído, estudiado, o lo que Dios nos predica a través, lo que hemos escuchado usted y yo de la Biblia. Por eso que si usted y yo hemos leído, debemos meditarlo, eso que hemos leído todos los días. Debemos meditar en lo que hemos leído todos los días, y meditar es preocuparnos por aquello que Dios nos habla, pues. ¿O no? Cuando usted medita en lo que su mamá le dijo, su papá le dijo, escuche, eso es preocuparse por lo que el padre, la madre le está diciendo, ¿no? Y meditar es preocuparnos todos los días por lo que Dios nos habla. Porque meditar es algo así como cuando alguien nos dice, oye, que estás pálido, estás enfermo, nos pegan una mesa, oye, te hallo raro hoy día. Y usted y yo enseguida nos preocupamos y encendemos esas alarmas en nosotros y nos preguntamos, ¿de verdad que estamos pálidos? Oye, ¿me hay pálido? ¿Por qué? Porque algo quedó en nosotros y nos quedó algo que nos preocupó. Oye, ¿de verdad estoy pálido? Y enseguida buscamos un espejo para, a lo mejor, para poder mirarnos y vernos y ver si es verdad que estamos pálidos o no. ¿No le pasa? Permiso, voy al baño, aquí no va a tomar agua. No, se fue a mirar al espejo. Y se mira, y se mira, y se mira, ¿estoy pálido o no? Porque algo lo preocupó, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque algo a usted lo preocupó. Y eso que lo preocupó, escúcheme, lo hizo meditar en lo que se le dijo. Por eso dice, oh, ¿de verdad será así? ¿Será que me habrá pasado esto? ¿Será porque comí esto? Empezó a meditar usted en aquello que se le dijo porque lo preocupó. Y cuando a mí me preocupa la palabra de Dios, yo tengo que meditar en lo que Dios me habla. Tengo que meditar porque es la forma que Dios me habla. Yo no solo le oro, sino que Él también me responde. Y cuando llegamos a casa le preguntamos al esposo, viejita, viejito, ¿cómo me ve? ¿Es verdad que estoy pálido? Me dijeron que estaba pálido. ¿Y por qué usted estuvo todo el día con eso que le dijeron? ¿Por qué se fue a casa pensando en eso que le dijeron? Porque se fue meditando. Y se fue meditando porque le preocupó lo que le dijeron. Entonces, cuando usted y yo no meditamos en la palabra de Dios, es porque, escúcheme, no nos preocupa. Por eso no meditamos. Y muchas veces, hermanos, caminamos tiempo y tiempo sin que Dios nos hable. Y no porque Dios no nos hable, es porque usted y yo no le escuchamos. Y preguntamos eso como ejemplo, le decía, porque eso nos dijeron. Y lo pensamos y lo meditamos y lo masticamos durante todo el día. Y de camino a casa nos fuimos también meditando en aquello que nos dijeron. Por eso llegamos preguntando a los que estaban en la casa, oye, ¿cómo me veo? ¿Es verdad que me veo pálido? ¿Cuántas veces te lleva a la casa y alguien le dice, oye, te veo ojeras? Y te llega a la casa, oye, es verdad, mira, me dijeron que estaba ojerosa. ¿Pero por qué llegó preguntando eso? Porque meditó en lo que le dijeron. ¿Y por qué meditó? Porque eso que le dijeron a usted realmente le preocupó. A eso se le llama meditar. Y eso es lo que debemos hacer con aquella palabra que usted y yo leemos en la Escritura. Eso es lo que debemos hacer usted y yo con aquella palabra, escúcheme, que escuchamos de parte de Dios en este lugar. Debemos meditarla. Primero leemos una porción de la Biblia. Segundo, usted y yo oramos a Dios, buscamos escuchar la voz de Dios y dejamos que Dios también hable en nuestro corazón. Dejamos que Dios hable en nuestra conciencia y dejamos que Dios hable en nuestras vidas. Porque no es solo orar a Dios. Usted le ora a Dios, pero cuando usted escucha lo que Dios quiere de usted. Nosotros queremos condicionar a Dios. Le oré, sí, pastor, ya oré ya al Señor. La pregunta es, ¿estamos ahora buscando oír lo que Dios nos quiere responder a través de lo que oramos? ¿Por qué usted se desanima? Porque muchas veces usted ora y al final la oración es como una orden a Dios y no una conversación con Él. Y Dios muchas veces nos quiere hablar y usted no lo deja. Dios nos quiere hablar y usted no lo deja, no medita. Y al no meditar lo que usted escucha de parte de Dios, escucha, no hay conciencia. Dios no nos puede hablar. No podemos escuchar lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida, a nuestro espíritu, como dijo Jesús. Y lo tercero, meditemos en eso que leemos. Medite en eso que leyó y hágalo todo el día. Meditémoslo de tal manera, mi hermano, que Dios nos ayude a entender en cómo lo podemos aplicar, cómo podemos aplicar eso que leímos en nuestra vida.
Que Dios nos ayude, meditemos tanto eso, que Dios nos ayude a eso, en eso que meditamos. Y que eso que nos ha enseñado a través de su palabra, que Dios nos ayude y nos enseña cómo podemos aplicarlo cada día en nosotros. Porque de estas tres maneras podemos buscar a Dios. Escúcheme, de estas tres maneras podemos buscar a Dios. De estas tres maneras usted va afilando su hacha. Es orando a Dios, leyendo las Escrituras, escúcheme, escuchando a Dios y meditando en lo que Dios nos habla. Así usted y yo afilamos el hacha cada día. Porque es de estas tres maneras que podemos buscar a Dios. Así vamos a afilar el hacha, porque vamos a estar mucho mejor desde la base, desde los principios de Dios, desde lo principal que es nuestra vida espiritual. Y porque usted y yo sabemos que lo demás simplemente será añadido. Escuche lo que dice Eclesiastés capítulo 10, verso 10. No te lo dijo, pero colócalo aquí. Eclesiastés 10, 10 dice: si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, no fuera afilado, dice, hay que añadir entonces más fuerza. Entienda esto. Si se embotara el hierro, si se pusiese duro y su filo no fuese amolado, no fuese afilado, no fuese cuidado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted va a tener que hacer más esfuerzo para poder alcanzar lo que quiere alcanzar. Va a tener que hacer más fuerza para lograr lo que quiere lograr. Dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir, para ir adelante. Aquí es que se enseña que un asa pierde su filo y no se vuelve a afilar. Y si no se vuelve a afilar, se va a requerir más fuerza física para trabajar, para alcanzar lo que queremos. Por eso muchas veces las cosas nos cuestan más. Por eso muchas veces es como que, pastor, es como que parece que quiero, pero no puedo. Pastor, estaba todo bien, pero en la puerta del horno se quemó el pan. Algo pasó, no sé qué pasó, pastor. Y es porque cuando un hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, usted va a requerir más esfuerzo, más fuerza para poder trabajar, para poder alcanzar lo que necesita alcanzar. Mientras que la sabiduría y la preparación, dice Eclesiastés, permiten que lo que se quiere lograr se logre con menor esfuerzo. Por eso que si usted y yo queremos alcanzar metas, si usted y yo queremos alcanzar objetivos, si usted y yo queremos lograr los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermano querido, usted que está allí en sintonía, usted que está en este lugar, debemos hacerlo desde lo espiritual primeramente. Debemos hacerlo buscando a Dios primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas aquellas cosas que busca el mundo y que a nosotros también nos cuestan. Dice la Biblia que Dios las añadirá a nuestras vidas. Entonces debemos hacerlo buscando primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si gasta su vida, escúcheme, en buscar cosas sin lograrlas? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escúcheme, si cuando tú ya partes de este lugar ya no hay nada que pueda pagar el regreso de esa alma a tu vida atrás. ¿De qué le aprovecha el hombre que siga todo, que si gana todo el mundo, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice aquí. Porque ya le dije que podemos correr de un sitio a otro. Podemos dejar quizás de buscar a Dios porque no tenemos tiempo, pero la pregunta que debemos hacernos realmente es la que Jesús nos hace aquí. Al final, ¿de qué nos va a servir? Si vamos a perder lo que realmente importa. ¿De qué nos va a servir correr de aquí para allá, de allá para acá? Hermanos, si vamos a perder aquello por lo cual estamos corriendo. ¿De qué nos va a servir? Porque de nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Porque aquí en Mateo 16, 26 da a entender aquí Jesús que nadie puede o podrá pagar lo suficiente para poder volver a recuperar su alma.
Usted partió y partió. Ya no hay nada que hacer. Ni aunque haya juntado todos los tesoros de la tierra, ya no hay nada más que hacer por usted. Por eso Jesús nos deja claro, dice, ¿de qué les va a servir? Si nadie va a poder pagar lo suficiente para poder recuperar su alma. Por eso Jesús pregunta aquí, ¿de qué nos va a servir? Solo nos va a pasar lo mismo del hombre de la historia del Asia. El primer día partió bien, 15 árboles, 18 árboles. El segundo día 15. Después 12 y así empezó y no pudo recuperar. No pudo recuperar, escúcheme, el rendimiento de cómo partió. ¿Sabe por qué? Porque no se dio cuenta que era lo realmente importante para poder alcanzar lo que quería. Y lo realmente importante para alcanzar lo que quería era lo que le decía a su jefe: afilar su hacha. Y para alcanzar lo realmente importante para tu vida y mi vida tenemos, hermano, es preparar, es fortalecer, es desarrollar el área espiritual, la vida espiritual en nosotros. Cuando usted desarrolla la vida espiritual en usted, hermano, usted se preocupa de leer, de orar, de meditar en lo que Dios le habla, escúchame, y su vida espiritual está preparada siempre. Su vida espiritual está preparada siempre y está tan preparada que cuando usted se propone algo, se le presenta una dificultad, se presenta un problema, usted va a poder lograr el objetivo que usted y yo buscamos. Por eso demos el primer lugar a Dios en nuestra vida. No lo dejemos de buscar porque no hay tiempo o porque no lo tenemos, sino que busquémoslo por medio de su amado Hijo Jesucristo. Porque eso es lo verdaderamente importante para usted y para mí. Buscar a Dios sin importar las circunstancias. Lo importante es buscar a Dios con un corazón humilde y buscar a Dios con un corazón agradecido. Pero también no nos olvidemos que tenemos que hacerlo con diligencia. Porque gente agradecida hay mucha, pero gente diligente en buscar a Dios muy poca. Gente que sabe que Dios lo ha sacado de aquí, que Dios lo ha bendecido acá, que Dios ha hecho esto con ellos, que Dios ha hecho esto otro con ellos. Escúcheme, gente así hay mucha que sabe que ha sido Dios el que ha hecho eso. Pero gente solícita para buscar a Dios, darle gracias a Dios, agradecer a Dios, honrar a Dios, hay muy poca. Por eso busquemos a Dios con diligencia. Busquemos a Dios, mi hermano, con prontitud. Y busquemos a Dios todos los días, porque solo así nuestra hacha permanecerá afilada. Tu vida espiritual estará preparada. Solo así nuestra vida espiritual estará direccionada, sensible, conectada y expectante a todo lo que Dios quiere hacer a través de usted. No solo un día, sino que todos los días. Y hagámoslo porque lo podemos hacer a través de estas tres maneras. La primera le dije, leamos, estudiemos y meditemos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra de Dios. La segunda manera, oremos todos los días a Dios. Escúcheme, porque orar es conversar y hablar con Dios. Y es lo que usted y yo necesitamos. Es hablar con Dios y escuchar lo que Dios también requiere de cada uno de nosotros. Y ya le dije que para hablar con Dios debemos hacer los mismos dos ejercicios que hacemos cuando dialogamos con alguien. Hablamos, pero también lo escuchamos a través de su palabra. Y usted y yo sabemos que Dios nos habla a través de ella también. Y le dije que para que Dios nos hable a través de su palabra es necesario hacer lo tercero. Y eso es meditar en eso que hemos leído, que hemos estudiado y que hemos escuchado de la Biblia. Porque si no, la pregunta es ¿cómo Dios nos va a hablar? Hermanos, si no es a través de eso que leemos, que escuchamos de parte de Dios y que usted y yo debemos meditar. ¿Cómo Dios nos va a hablar? Por eso dejemos de estar solo corriendo de un lado para otro. Claro, dejemos de buscar y empecemos a buscar lo verdaderamente importante, como lo es buscar el rostro del Señor. Buscar su guía y buscar la dirección cuando Él tiene palabras de vida y de vida eterna para nosotros. Por eso que si queremos arreglar nuestra vida, hermanos, si queremos arreglar nuestra casa, si queremos arreglar todo aquello que está mal o estéril en nosotros,
Eso solo lo podremos hacer con la ayuda y la dirección de Dios en nosotros. Es imposible pretender que algo se arregle en nosotros sin la dirección de Dios. Porque cuando usted y yo corremos, escuche, sin la dirección de Dios, corremos bajo nuestro propio pensamiento. Corremos bajo nuestros propios argumentos. Y todo aquel que corre de esa manera nunca va a llegar al final que Dios ha preparado para él. La Biblia dice que al hombre todos los caminos, todas las carreras, todo aquello que corre, le parece bien, pero en su propia opinión. Pero dice que no va a llegar a lo que Dios tiene. Dice que el final es otro, que el final es de muerte. Eso solo lo podremos hacer, escúcheme, solo lo podremos hacer colocando a Dios primero. Solo lograremos lo que queremos lograr, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para lograr, dándole el primer lugar a Dios en nuestras vidas. No hay otra forma, no hay otra manera. Escuche bien, no hay otra manera. Por eso la importancia de afilar tu hacha, de permanecer con tu vida espiritual preparada. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cuando la vida espiritual, escúcheme, no está preparada, cuando tú hayas perdido el filo, nosotros corremos por todas las cosas que nos presenta el sistema. Y nos olvidamos de lo verdaderamente importante para nuestras vidas. Por eso Jesús pregunta y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Dice, si alcanzare todas las cosas y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿qué recompensa? ¿Hay algo que pueda dar para obtener nuevamente, ganar nuevamente su alma? No. Por eso tuvo que venir Cristo a la cruz para poder darnos esa oportunidad a nosotros. Cristo tuvo que venir. Y Eclesiastés 10:10 dice, si se embotara el hierro, si se pusiese duro, dice, y su filo no fuere amolado, afilado, hay que añadir entonces más fuerza. Escúchame, si su vida espiritual se enfría y usted deja de crecer espiritualmente, ¿sabe lo que va a hacer, lo que va a tener que hacer usted para poder lograr lo que anhela? Va a tener que correr como corre el mundo afuera y solo va a correr, pero al final lo verdaderamente importante para usted no lo va a poder alcanzar. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero dice acá, pero la sabiduría es provechosa para ir adelante, para dirigir. Pero la sabiduría es provechosa para alcanzar lo que se quiere. ¿Sí? La sabiduría viene de un solo lugar. Y el apóstol Santiago dice de dónde es. Dice que es de Dios. Y el que la quiera, dice, va a tener que pedirle a Dios. Porque Dios tiene sabiduría y dice que Él da abundantemente y sin reprocharnos nada. Pero somos usted y yo los que necesitamos, escúcheme, necesitamos pedírsela a Dios. Necesitamos colocar a Dios primero. Necesitamos colocar a Dios como el Señor de toda área en nuestras vidas. Necesitamos colocarlo. Porque si no, vamos a salir como el leñador. Cada día vamos a empezar el día. Escúcheme, y todo lo que hagamos, lo que sea, nos va a costar mucho más que en la vida, que si usted y yo buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque la Biblia dice que Dios será el que añadirá esas cosas que usted y yo con nuestras propias fuerzas no alcanzamos. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar a Dios por esta palabra. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias porque, como dijo Jesús en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si alcanzare todo lo que quiere alcanzar, pero lo realmente valioso e importante no lo alcanza. ¿De qué aprovecha el hombre, hermano, si alcanza todo acá en la tierra? Escúcheme, y pierde su salvación. Señor, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra.